Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a Axel Román, coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias y principalmente esa audiencia que nos concede el honor de escucharnos en este segmento en el cual estaremos tratando temas de impacto tanto nacional como, regional. A propósito de nacional y regional, vemos que el sistema geopolítico está convulso actualmente. Efectivamente. Barricadas en Haití, en Ecuador también. El presidente de Ecuador ha tenido que gobernar desde Guayaquil, que es una provincia ecuatoriana. Venezuela, una trunca institucionalidad, una dictadura como se le define al régimen de Nicolás Maduro, una amenaza de impeachment o juicio político al presidente Donald Trump, Nicaragua, Bolivia, es decir que tenemos el Istmo también en una situación política ebulliente. ¿Qué significa para esto? ¿Qué impacto tiene institucionalmente todo esto en la geopolítica? Como bien usted lo ha definido, es un momento bastante convulso a nivel del hemisferio occidental, porque obviamente siempre hemos tenido situaciones complicadas, pero difícilmente se habían dado tantas al mismo tiempo, porque por ejemplo en el caso de Perú hemos visto un gobernante que tuvo que anular el Congreso y convocar a nuevas elecciones luego de que éste de ninguna manera diera apertura a un entendimiento legislativo ejecutivo, y que incluso el actual presidente es fruto de la caída de un anterior. Vimos renuncia de la vicepresidenta. Entonces esto es algo muy complicado, sumándole al hecho de la cantidad de presidentes presos que hay en Perú. Pero por ejemplo en el caso de Ecuador específicamente, que mucha gente se olvida por el hecho de que Rafael Correa concentró tal poder durante distintos periodos, pero la norma en esa nación era la inestabilidad. Usted, por ejemplo, recordará el caso de Abdalá Bucaram, destituido con la acusación de que tenía incapacidad mental para ello, pero también el caso de Yamil Mahuad, que fue derrocado, también, por ejemplo, el caso de Lucio Gutiérrez, que también fue derrocado, el caso, por ejemplo, de Gustavo Noboa, que vino a asilarse aquí mismo en la República Dominicana durante el gobierno de Hipólito Mejía. Pero a eso también tenemos que sumarle el caso de Bolivia, que vemos protestas multitudinarias contra la candidatura de Evo Morales, que busca el domingo 20 de octubre reelegirse para lo que sería el cuarto periodo, que a la luz de la Constitución es ilegal, inconstitucional incluso, porque prohíbe este tipo de elecciones, pero él logró un fallo favorable en el Tribunal Constitucional. Le buscaron un bajadero. Pero la Constitución sigue teniendo el texto que lo prohíbe. Correcto. Entonces es una situación lamentable. En el caso de Nicaragua específicamente, la cantidad de muertos. ¿Qué sucedió? Lo mismo en Nicaragua, le buscaron un bajadero. Sí, porque Evo Morales no lo inventó. Lo que siguió fue algo que ya venía pasando en varios otros países, pero en Nicaragua específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuantificado la cantidad de muertos en más de 300 el año pasado en las protestas contra Daniel Ortega, si se quiere, el último gran caudillo clásico de América Latina, porque llega al poder inicialmente en 1979, celebró recientemente 40 años de lo que fue el triunfo de la Revolución Sandinista, inicialmente muy popular, pero que, como bien escribió Sergio Ramírez, que estuvo en República Dominicana en estos días, adiós muchachos, aquella epopeya revolucionaria terminó convirtiéndose en el conservadurismo rancio del poder que uno ve durante tanto tiempo. Y Haití, ¿qué decir de un Estado fallido? ¿Qué decir de una situación como esta en la cual Jovenel Moïse, que fue electo con unas elecciones donde participó el 18% del padrón electoral, que tiene una debilidad estructural que ningún otro país conoce, y entonces está completamente acorralado? Pero uno dirá, ¿qué tipo de solución puede haber allá? Porque se deshacen de Jovenel Moïse, pero los problemas de fondo siguen. Sigue siendo un país con más de 80% de pobreza. Sigue siendo un país que vive un éxodo, buena parte hacia la República Dominicana, casi la totalidad hacia la República Dominicana. Es un país donde, por ejemplo, las misiones de las Naciones Unidas se están yendo en este mismo momento, y que queda ya sin esa presencia. Y bueno, la República Dominicana, que ha sido durante muchísimo tiempo el país más estable de lo que es este vecindario, ahora pasando por situaciones que no se comparan con ninguna de estas, pero que sí ponen en perspectiva la estabilidad que queremos mantener, pero que con los sucesos que estamos viendo
pudiera verse en peligro. Nuestro principal socio, Estados Unidos, entonces, en algo que influye de manera muy directa en nuestro país por el hecho de que dependemos en un 8% del PIB en las remesas, y esas remesas vienen más de un 70% de Estados Unidos, y allá entonces cualquier tipo de situación que impacte en la economía nos golpea de manera directa, y ahí vemos ya el endoso a un juicio político contra Donald Trump por parte de figuras de muchísimo peso, y recordando que la oposición tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, obviamente, el hemisferio occidental está bien caliente. Pero concentrándonos en Haití, que es un vecino y que cualquier situación que se presente impacta de este lado por la presión migratoria y también en la débil situación económica. ¿Qué significa en la geopolítica caribeña la situación de Haití, el impacto hacia República Dominicana? Sí, porque mencionaba el caso de que Estados Unidos nos impacta de manera económica muy directa, pero el caso de Haití de manera un tanto más indirecta, la parte económica, pero de manera muy directa en todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con protección de la frontera. Lo primero es, compartimos frontera con un Estado fallido. Eso es un gran problema porque eso permite la penetración de no solamente tráfico de personas, sino tráfico de estupefacientes y tráfico de armas. Entonces eso es muy preocupante, y que la poca institucionalidad que existe en Haití, que las pocas autoridades que todavía tienen cierta presencia en Haití se vean completamente acorraladas por este tipo de protestas y por este tipo de situaciones que pudieran llevar a la caída de Jovenel Moïse, algo que definitivamente no lo deseamos, sino que por el contrario esperamos que sobreviva, esperamos que se mantenga y esperamos tener un socio en Haití, no necesariamente el más confiable, pero por lo menos un socio identificable. Porque en el caso de que caiga el gobierno, entonces ni siquiera sabemos bien con quién estaríamos lidiando. Y se preguntará a la audiencia, ¿qué es lo que está pasando en Haití? ¿Por qué ha llegado a este tipo de acorralamiento? Lo primero es que Haití, al igual que cualquier territorio que se encuentre en una isla, tiene altos costos para lo que es la generación de energía, o lo que diríamos la importación de energía. Entonces dependían muy fuertemente de lo que era Petrocaribe. Petrocaribe ya se fue a traste, porque mencionábamos también el caso de Venezuela, que está completamente destruida. Ni siquiera hablamos del caso democrático. Económicamente hablando, está destruida, y aún aumenten los precios del petróleo, no tiene siquiera cómo vender buena parte de eso, y entonces mucho menos los subsidios que ha entregado a través de Petrocaribe, y eso ha creado un desabastecimiento del combustible que se necesita para todo tipo de actividad en cualquier país, más aún en el caso de Haití, y entonces hemos visto que eso casado con lo que son escándalos de corrupción, como el propio Petrocaribe, con los fondos que aparentemente fueron desviados por parte de algunas autoridades del pasado y el actual gobierno, que son aliados políticos. Entonces, Jovenel Moïse ha visto la completa parálisis del funcionamiento legislativo. Vimos que le rechazaron a 3 nominados a primer ministro de Haití, y vimos que entonces ya le ha declarado la guerra política la oposición en ese país, con buena parte pidiendo su renuncia y buena parte pidiendo un gobierno provisional, cosa que no es nueva en Haití. Hemos visto varios gobiernos provisionales, y por eso es que resalto que lo que estamos viendo allá no se resuelve con la caída de Jovenel Moïse o no, pero cualquier cosa que pase, tenemos que estar pendientes desde República Dominicana, porque no es solamente la presión migratoria, eso es lo más visible, pero también está la droga y también están las armas. En los Estados Unidos subió la temperatura política con la amenaza del impeachment o juicio político contra el presidente Donald Trump. ¿Eso es parte de la retórica de la reelección de Donald Trump, o realmente el plan va más allá de la simple retórica? Bueno, no es solamente retórica. Vimos que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió la comisión para investigar si existe razón para el juicio político, el impeachment, que deviene en destitución en los Estados Unidos. Y recordando, como bien mencionaba, que el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes, esto no es poca cosa. Pero históricamente nunca se ha logrado la destitución de un presidente en Estados Unidos. Los casos que han llegado más lejos fueron, por ejemplo, el del presidente Andrew Johnson, que le tocó asumir la primera magistratura de aquel país tras el asesinato de Abraham Lincoln, y él recibió el voto desfavorable en la Cámara de Representantes, pero logró sobrevivir en el Senado. Estuvo también, por ejemplo, el caso de Richard Nixon, pero cuando él vio que estaba completamente asegurado el hecho de que sería destituido, prefirió renunciar.
y el caso de Bill Clinton, el más reciente, que sí tuvo el voto desfavorable en la Cámara de Representantes para destituirlo, pero logró sobrevivir en el Senado. En este caso, Donald Trump tiene mayoría, no digamos que necesariamente favorable, pero por lo menos parcial en el Senado, porque el Partido Republicano tiene mayoría en la Cámara Alta. No todos ellos son partidarios de Donald Trump, pero se entiende que no votarían por destituir al presidente de los Estados Unidos, pero un juicio político a solamente 13 meses de la elección presidencial ya es algo que completamente monopoliza el debate político en aquel país. Recordando que la razón que ha llevado a que endosen este mecanismo en Estados Unidos tantos líderes importantes es el hecho de que Donald Trump ha pedido tanto a China como a Ucrania que investiguen supuestos nexos de quien a todas luces será el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, a través de su hijo, con lo que pudieran identificar como tráfico de influencias. ¿En qué perspectiva podemos ver la situación de Lenín Moreno en Ecuador y de Martín Vizcarra en Perú? Bueno, en ambos casos, por ejemplo, se ha hablado de elecciones anticipadas. En el caso de Perú, específicamente, Martín Vizcarra pidió elecciones anticipadas totales para que precisamente en 2020 se eligiera presidente de la República y se eligiera un nuevo Congreso. Recordando que Martín Vizcarra no había sido electo presidente de la República, él era vicepresidente y que entró ahí para complementar la boleta. Incluso llegaron a decir los partidarios del que había sido electo, Pedro Pablo Kuczynski, que terminó cayendo por el caso de Odebrecht, que sencillamente querían complementar racialmente la boleta por el hecho de que él era un candidato provinciano, de raíces indígenas, y el caso de Pedro Pablo Kuczynski, como bien dice el nombre, era una persona de rasgos muy europeos. Pero cuando cae Pedro Pablo Kuczynski, que Vizcarra se encontraba en Canadá como embajador, asume la presidencia, electoralmente débil, pero popularmente apoyado por su agenda anticorrupción. Sin embargo, el Congreso no aceptó lo que eran las elecciones anticipadas y entonces él usa otro mecanismo constitucional que permite que si en 2 ocasiones el Ejecutivo recibe voto negativo en una cuestión de confianza, entonces puede anular el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Esto como herencia de lo que había sido el Fujimorazo. Recordaremos cuando Alberto Fujimori anuló militarmente el Congreso en 1992, cuando este no le aprobaba buena parte de su agenda, pero en lo que fue la Constitución del 93, confeccionada por el Fujimorismo, entonces crean el mecanismo para tomar este tipo de medidas sin necesariamente tirar los militares a la calle. Entonces ahora Perú tendrá en enero elecciones parlamentarias en las que se espera que el fujimorismo, ahora mismo la fuerza principal del legislativo, pierda terreno. Pero ahí no sabemos necesariamente qué va a pasar, porque Vizcarra no tiene necesariamente una gran cantidad de candidatos que permita que él logre la mayoría. En el caso de Ecuador, ya vimos a Rafael Correa pedir también elecciones anticipadas, tomando en cuenta que Lenín Moreno fue electo con la base electoral del correísmo. Lenín Moreno, iba a decirle Lenín Correa, pero así fue prácticamente que él llegó al gobierno en el año 2017, porque llegó atento a la fuerza de Correa, porque él fue electo por Alianza País, partido creado por Rafael Correa, de quien había sido vicepresidente, pero ya en el gobierno rompen, lo cual es una tradición en América Latina. Muchas veces el Delfín ha terminado rompiendo políticamente con quien lo ha llevado ahí. Lo habíamos visto históricamente con lo que era el Partido Revolucionario Institucional en México, lo vemos en Colombia, lo hemos visto en muchos otros lugares, pero entonces Lenín Moreno todavía tiene el apoyo del ejército, todavía tiene el apoyo de la comunidad empresarial y tiene no necesariamente el apoyo de la oposición formal al gobierno, que son anticorreístas, pero sí tiene la coincidencia con ellos de que no deben haber en este momento elecciones anticipadas, pero lo cierto es que Ecuador se encuentra en un estado de sitio y eso puede llevar a otro tipo de negociaciones, pero es importante recordar que estaría desafiando a la historia Lenín Moreno, porque la mayoría de presidentes que ha tenido ese país durante los últimos 25 años no sobrevivieron a la totalidad de su mandato. El único que sobrevivió fue Rafael Correa. Incluso como dato, resaltaba en Memorias de un cortesano, Joaquín Balaguer, que había sido embajador en Ecuador, el hecho de que mientras él estuvo allá la cantidad de presidentes fue una cosa impresionante. Velasco Ibarra, recordado por aquella frase de "Dadme un balcón y yo seré presidente", porque fue electo 7 veces, pero uno suma todos esos periodos y lo que llega es a 11 años
de gobierno. Entonces, efectivamente, Lenín Moreno está desafiando la historia, el querer mantenerse en el poder como esperamos que lo logre, porque la inestabilidad no ayuda de ninguna manera a la región. En el caso de Jovenel Moïse, en el caso de Vizcarra, en el caso de Lenín Moreno, esperamos que puedan gobernar, que puedan efectivamente mantener el funcionamiento de las instituciones. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el licenciado Haxel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el licenciado Haxel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Vamos a aterrizar aquí ahora, luego de hacer un pasaje por el Istmo, Latinoamérica, en materia política y geopolítica. ¿Cuál es su perspectiva, la visión que usted tiene acerca del país actualmente luego de las primarias del PLD y el PRM? Bueno, hay que resaltar algo. En estas primarias, primera ocasión que se realizan de manera simultánea, porque habíamos tenido anteriormente primarias cerradas, primarias abiertas, habíamos tenido convenciones de delegados, habíamos tenido encuestas, pero nunca se habían organizado primarias el mismo día, y eso fue algo que ayudó a derrotar, por ejemplo, el mal del injerencismo extrapartidario que vivíamos durante tantos procesos. Recordemos que en el año 2003 Jacinto Peinado acusó de que el PPH impuso a Eduardo Estrella. En el 2007 también hubo la acusación de que el PRD influyó en la elección de Amable Aristi en el Partido Reformista, pero en el 2011 también vimos que Miguel Vargas acusó al PLD de haber impuesto a Hipólito Mejía en esas primarias abiertas, pero ahora con primarias el mismo día, entonces no hemos escuchado esa acusación. Se ha dicho de todo, menos de que de manera coordinada y de manera masiva militantes de un partido fueran a incidir en otro específicamente. Pero, ¿qué sucede? Que sí hay otro tipo de acusaciones, y es que, por ejemplo, en el caso específicamente del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, partido inicialmente muy cerrado, de cuadros, en el que para entrar como miembro tienes que pasar por un filtro bastante riguroso, no tenía este tipo de tradición de comicios tan masivos. Incluso históricamente, en el PLD la candidatura presidencial se definía por grandes márgenes. Aún en un proceso tan competitivo como lo fue en el 2007, Leonel Fernández contra Danilo Medina, el presidente Fernández logró 40% por encima de Danilo Medina, pero en otros casos Danilo Medina lograba 87%, Leonel Fernández 90%, entre otras cosas. Esta es la primera vez que ese partido tiene una elección de manera que el resultado lleve a márgenes tan estrechos como terminamos viendo, que es un punto porcentual, específicamente poquito menos de 2%, 26,000 votos de diferencia en un universo de 1.8 millones de votantes. Entonces eso crea la situación en que hay una clara polarización entre las distintas facciones. El presidente Medina hablaba de un sector minoritario, y puede que ese sector, específicamente los que siguen a Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no sean tantos, pero entre votantes, el doctor Leonel Fernández logró llevar 885,000 personas a votar. Ellos dirían que llevaron a votar más, pero efectivamente ahora mismo le están marcando esto. Un partido que históricamente también definía sus controversias de manera muy interna, que los trataba todos estos temas en el comité político, pero ahora hemos visto acusaciones gravísimas. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que es miembro del PLD, reactivó su militancia luego de salir del órgano rector de las elecciones, dijo que según el sistema en los aparatos, quien marcaba a Leonel Fernández no necesariamente veía eso llevado al escrutinio. Entonces, esas son elecciones que ellos consideran completamente fraudulentas y ven a Gonzalo Castillo como electo mediante el dolo. Y eso no es poca cosa. No solamente por el hecho de que esto divide a un partido que había sido conocido por su mística, por su unidad, sino también porque personajes de tan alto nivel, figuras de tanto renombre como estas que he mencionado, consideran que la Junta Central Electoral de hoy está completamente subordinada a Palacio Presidencial. Y eso no solamente impacta en el PLD, sino de manera general en las elecciones que tendremos
hasta ahora en febrero y en mayo. Digo hasta ahora porque no sabemos si se van a unificar, pero también lleva entonces a una situación en la cual todo parece indicar que el doctor Leonel Fernández no va a apoyar a Gonzalo Castillo, y una persona que acaba de sacar 885,000 votos tiene más que asegurada la llave de o una segunda vuelta o una definición en primera vuelta fuera del Partido de la Liberación Dominicana, partido que lleva 15 años de manera consecutiva en el gobierno. Entonces, ya eso nos lleva a pensar que pudiera darse una transición, pero no necesariamente porque otra opción logró superar al PLD, sino porque este se está autodestruyendo. Pero en la tradición política se ha visto que el PLD tiene amplios debates internos con una retórica bastante candente, y luego logran un entendimiento porque conocen la finalidad del poder. Pero nunca había pasado algo así. Porque, por ejemplo, en el propio caso de Danilo Medina, que se marginó de la campaña después de lo que había sido el 6 de mayo de 2007 y que llega a votar por Leonel Fernández, revela la boleta, quizá para que se la anulen, pero efectivamente, pero ahí había un 40% de diferencia. También, por ejemplo, en el año 2016, recordemos que el pacto que firmaron en el Partido de la Liberación Dominicana establecía que todos esos candidatos de Leonel Fernández no tendrían que ir a primarias. O sea, ningún candidato tuvo que ir a primarias si tenía una posición en ese momento, pero ahora vimos un enfrentamiento brutal entre un candidato y otro. O sea, los males que ellos le identificaban al viejo Partido Revolucionario Dominicano, donde estos pleitos fratricidas eran la norma, ahora ellos lo han personificado. Y vuelvo y resalto, 26,000 votos ha sido la diferencia entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Entonces ahí es muy difícil que se llegue a negociación, porque, por ejemplo, vimos que el leonelismo no quiso firmar el pacto de civilidad con Gonzalo Castillo como para reconocer quién ganaba la primaria, porque ellos decían, bueno, los pactos a nosotros no nos lo han respetado. Comenzando, por ejemplo, con aquel que precisamente llevaba a reformas para hacer más rígido el tema de quién se reelegía y quién no, pero también, por ejemplo, el pacto de la Cámara de Diputados. Hoy día Radamés Camacho es presidente de la Cámara de Diputados, fruto del desconocimiento del pacto que habían firmado tanto el leonelismo como el danilismo. Entonces está en una situación muy difícil, y por eso algunos dirían que aquel morado ha pasado por el cloro y se está pareciendo mucho más al blanco histórico, donde esto era la norma en el Partido Revolucionario Dominicano, que cada vez que iba a elecciones entonces terminaba dividido. Y eso lo criticaba ampliamente el PLDismo, diciendo que ellos eran la antítesis de aquellos pleitos, pero aparentemente hijo de gato caza ratón, y se han parecido bastante a aquellas prácticas que le identificaban a otros. Midiendo el termómetro político, ¿piensa usted que Leonel Fernández mantendrá su posición inflexible o recapitularía para viabilizar que la fórmula PLDista continúe unida hacia las elecciones del 20? Es que ahora mismo yo creo que la suerte está echada para Leonel Fernández, en el sentido de que ya no hay marcha atrás. Así como él decía en todo momento durante la lucha constitucional contra la reelección, no hay marcha atrás, yo creo que ahora Leonel Fernández no puede darse el lujo de claudicar. Leonel Fernández no puede darse el lujo de permitir que quienes ahora, con el uso, según él identifica, de los recursos del Estado, se impongan, porque ahora mismo la permanencia del PLD en el gobierno, o sea, de la franquicia PLD, ¿qué significa para Leonel Fernández? Que sus verdugos sean los que sigan en el poder. Entonces yo no veo un escenario en el que Leonel Fernández le levante la mano a Gonzalo Castillo, así como, por ejemplo, en el 2016 sí terminaron coincidiendo en criterios. Yo no lo veo en esta ocasión. Claro, en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Yo no puedo predecir el mañana, pero a mí personalmente me sorprendería muchísimo que Leonel Fernández termine alineado con Gonzalo Castillo. Y no necesariamente quiero decir de manera pública, porque una cosa es la foto, compartir en una foto, como en su momento lo hicieron Miguel Vargas e Hipólito Mejía, pero todos sabemos lo que terminó pasando. Pero no veo a Leonel Fernández trabajando para que Gonzalo Castillo sea presidente de la República. Antes y después de las primarias, los líderes políticos resaltaron el proceso organizativo de la Junta Central Electoral y el simulacro que realizó el sistema. O sea, todo el mundo bendijo
el procedimiento empleado por la Junta Central Electoral, pero ahora después de las primarias, también distintos sectores han resaltado la labor de la Junta Central Electoral y se ha vuelto en perspectiva que si no hubiese sido por ese árbitro, bueno, las cosas fueran peores. Bueno, yo creo que eso fue una gran mejora, porque anteriormente en las primarias que organizaban los mismos partidos, ahí sí era una guerra civil, porque ahí, por ejemplo, nadie podía decir que era imparcial en el proceso, pero ¿qué sucede? Que estas personas que eran claramente parciales eran quienes la organizaban. Entonces ahora mismo el hecho de que la Junta haya sido el órgano que llevara a cabo estas primarias, yo creo que fue un gran avance. Y creo que, por ejemplo, también fue un avance el propio voto automatizado hasta ahora. Yo no puedo descartar completamente las acusaciones que se han hecho, pero creo que ayudó mucho a, por ejemplo, quitar esa incertidumbre que daban los boletines, que, por ejemplo, sabíamos que estos podían ser usados para revelar de distintas maneras los resultados, acomodando a uno a otro. Aquí vimos el conteo durante toda la noche y vimos, por ejemplo, que en un momento estaba Gonzalo arriba, en otro Leonel, en otro Gonzalo, incluso, por ejemplo, en el momento en que llevaban el 85% de los votos escrutados, en cuestión de 5 minutos cambiaron 3 veces de liderazgo Leonel y Gonzalo en lo que era el conteo. Entonces yo sí creo que la Junta organizó un proceso encomiable en varios sentidos. Claro, hay muchas cosas que corregir. Por ejemplo, creo que subestimaron la cantidad de personas que iban a ir a votar en las primarias, aún tomando en cuenta que fue un número relativamente bajo, pero más alto de lo que quizá pensaba la Junta, porque llevaron incluso a la fusión de varias mesas. Había centros donde funcionaban quizá 2 o 3 mesas y que eran centros que podían funcionar más de 10. Eso creaba filas más largas de lo que debieron haber sido y por eso mucha gente pensaba que estaba votando una mayor cantidad de lo que terminó haciéndolo. Fue un 30% del padrón electoral que acudió a la primaria en comparación con un 70% que es el que vota en la elección general. 30% es alto, pero obviamente no tanto como algunos pensaron viendo esas filas, pero las filas eran por el proceso lento, porque obviamente también hay que recordar que fue la primera vez que se usó este voto automatizado y que en muchos lugares, para personas que no habían participado de los simulacros, que no conocían el sistema, esto implicaba un reto, el saber cómo funcionaba. Entonces la votación no era tan rápida como hubieran querido algunos. Pero si se valora como aceptable y correcto el procedimiento de la Junta Central Electoral, y por otro lado se cuestionan los resultados, ¿cómo combinar esos dos factores? Bueno, no hay una contrariedad. Bueno, también hay que recordar que quienes lo están valorando como aceptable no son precisamente los que están haciendo las acusaciones, porque por ejemplo hay otras personas, como es mi caso y como lo es por ejemplo el caso del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, Correcto. de Ito Bisonó y varios otros que han dicho, por ejemplo, que hay que auditar, que hay que, por ejemplo, dar las garantías a las demandas que está haciendo Leonel Fernández por el hecho de que uno nunca puede darle el 100% de credibilidad a nada. Todo es manipulable y todo es vulnerable. Ahora bien, a mí de manera superficial me pareció un proceso aceptable que puede mejorar, pero que fue positivo. Pero yo no puedo desdecir completamente, yo no puedo desmentir de manera absoluta, yo no puedo desechar las acusaciones que hace un sector que representa 885,000 votantes. Yo no puedo de manera definitiva decir que Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, está hablando por hablar. Yo no puedo decir que Leonel Fernández, 12 años presidente de la República, está haciendo acusaciones completamente alegres. Yo tengo que decir, por el contrario, que cualquier tipo de acusación que ellos hagan deben ser tomadas con la seriedad que ameritan, para no solamente la tranquilidad de ellos, sino la tranquilidad de la ciudadanía, porque ese mismo sistema es el que se va a usar en mayo, es el que se va a usar en febrero, si no se unifican las elecciones. Entonces, vuelvo y resalto, a mí me parece inicialmente positivo el proceso, pero efectivamente creo que hay que echarle una mirada a estas acusaciones que se están haciendo y sí tengo que reconocer que la Junta ha mostrado disponibilidad en todo momento. Ha respondido de manera positiva. Por ejemplo, vimos ya el conteo manual, que lo que tuvo fue una variación de 1,000 votos por el factor precisamente humano. Entonces yo creo que la Junta está actuando de manera correcta, pero obviamente tenemos que seguir poniendo la atención a lo que son los cuestionamientos que hacen estos sectores legítimos. Lamentamos que el tiempo se haya ido. Una conversación que se torna muy interesante
acerca del proceso geopolítico y la situación interna en la República Dominicana. Vamos a tener que poner otra fecha de conversatorio aquí para los televidentes. Para mí es un altísimo honor tratar de esto, pero vuelvo y resalto, lo que esperamos es que República Dominicana siga manteniendo la estabilidad que hasta ahora ha tenido, porque cuando vemos las convulsiones que hay en estos otros países, no queremos que esto se repita en nuestro país, así que esperamos que logremos superar este proceso y que vayamos a elecciones en el 2020 que sean creíbles, transparentes y que reflejen la voluntad popular. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el licenciado Haxel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.